Mira, bueno, lo primero es comenzar con una oración, ¿no? Me parece, estaba revisando un material porque la pastoral carcelaria ahora de Latinoamérica tenemos un diplomado con Cevitepal, que les invito a buscarlo, por cierto, se llama Pastoral Carcelaria Sin Fronteras y estaremos distintos responsables de la pastoral carcelaria dando los temas, ¿no? Junto con Monseñor Jorge García Cuerva, que es el obispo de Tierra de Fuego, ¿no? De por allá con ustedes, que es el responsable nuestro en el CELAM. Bueno, vamos a empezar con una oración, o más que todo un texto. Estaba buscando algún texto para la pastoral carcelaria y me encontré con un librito hace tiempo que lo tengo, está por ahí, y es un libro de Don Helder Cámara. Y yo creo que viene bien para el tema de hoy. Dice, ven Señor. Sí. No sonrías diciendo que ya estás entre nosotros. Son millones los que no te conocen. ¿Y de qué sirve el conocer? ¿Para qué tu venida? Si para los tuyos la vida prosigue como si tal cosa. Conviértenos, sacúdenos. Que tu mensaje sea carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, razón de ser de nuestra vida. Que nos arranque de la tranquilidad, de la buena conciencia, que sea exigente, incómodo, porque no es otro el precio que pagar para que nos traiga la paz profunda, la paz diferente, tu paz. Amén. Yo creo que ya han escuchado algunas exposiciones sobre el documento de Aparecida y me parecía claro que era bueno tener algunos términos, aclararlos o tenerlos en común para poder entonces avanzar un poquito más el documento de Aparecida. La reflexión es un tanto mía, pero sobre todo viene de un texto de Leonardo Boff, que seguro conocerán algunos de ustedes, que es Iglesia, Carisma y Poder. Porque leyéndolo, aunque es con mucho previo a Aparecida, sí que encontramos ecos de la teología latinoamericana en todos nuestros documentos, ¿no? No solamente Aparecida. Y yo creo que es importante recordar que Aparecida está presidida por Medellín, por Santo Domingo, por Puebla, y entonces arrastra también, o se enriquece, mejor dicho, se enriquece por teología latinoamericana, entre ellas la teología de liberación, aunque sabemos que para el documento de Puebla, la teología de liberación fue mirada con bastante recelo y mitigado en ciertos aspectos, ¿no? Y, sin embargo, Aparecida retoma mucho de lo que es Puebla y anterior a Medellín, recoge Medellín, recoge otros términos como opción preferencial por los pobres, pero nos regala dos preferencias nuevas, dos pobrezas, dos tipos de pobreza nuevas: la adicción a droga y la pastoral carcelaria, la cárcel. Antes de ese tema, pues vamos a hablar un poquito de los carismas. Y sí que me gustaría ir con Leonardo Boff a qué significa iglesia, eclesia. Ese término de eclesia para la teología latinoamericana, significaba en griego profano la reunión de los ciudadanos, hombres libres. Eso es eclesia, una reunión de hombres libres, convocados por un mensajero, con el fin de discutir en la plaza pública los problemas de la comunidad. Eclesia significaba también el acontecimiento y el momento de la reunión, que de por sí no suponía continuidad. Voy a ponerlo por acá. Y eso, pues nosotros sabemos que incluso en nuestra liturgia, nosotros
recuperamos también eso. Nosotros decimos que la Eucaristía comienza desde la misma reunión que tenemos, ¿no? Desde que el pueblo de Dios comienza a reunirse, ahí comienza la Eucaristía. La iglesia es el encuentro de la comunidad de los fieles. Va a ser sobre todo eso. El encuentro de la comunidad de los fieles, que es un encuentro a la vez provocado por Cristo y por el Espíritu Santo, para celebrar, profundizar la fe y discutir los problemas a la luz del Evangelio. Y esto, pues, cuando uno lo escucha, cuando uno lo lee, pues pareciera que Leonardo Boff, adelantadísimo a su tiempo, pues nos dibujaba ya algo de la necesidad de la sinodalidad de en la iglesia, ¿no? Que quiere retomar precisamente el convocarnos, pero también para discutir, para hablar, para acompañarnos, para caminar juntos. Y por tanto, en este sentido, la iglesia es más el acontecimiento que puede tener a la sombra de un árbol, en la casa de un coordinador o en el propio templo. Tiene más que ver con esa reunión que con la institución, con todos sus bienes, sus servicios, sus leyes, la doctrina, los ministerios y con toda la continuidad histórica. Y eso, pues nosotros lo recuperamos en la iglesia, sobre todo con aquello del Concilio Vaticano II del pueblo de Dios. Ese concepto de pueblo de Dios nos va a ayudar a nosotros a comprender quizá descubrir, sobre todo, el sentido en que Aparecida habla de carismas. Porque los carismas, cuando hablamos de carismas, generalmente pensamos en la vida consagrada, en la vida religiosa, o incluso en los carismas extraordinarios, ¿no? Sobre todo que se dan mucho en el lenguaje de la renovación carismática católica. Sin embargo, carisma es un poquito, es algo más, es algo más. Y para ello tenemos que volver a redescubrir iglesia en el sentido de acontecimiento, de reunión del pueblo de Dios, de la discusión, de la profundización de la fe, de la celebración y del caminar juntos. Fíjense que Leonardo Boff nos va a decir que todo pueblo tiene su historia y sus gestas, una conciencia de sus propios valores e idiosincrasia, un proyecto histórico en torno al cual todos se congregan y un poder de organización. La iglesia, como pueblo de Dios, posee todo esto, pero lo posee desde una perspectiva religiosa, sobrenatural, trascendente. Todos pertenecen al pueblo previamente a cualquier distinción interna. Así, en un primer momento, todos son iguales en el pueblo de Dios, todos son ciudadanos del reino, todos. Y a veces esto como que se nos olvida, porque cuando no tenemos bien presente el concepto de pueblo de Dios en nosotros, sobre todo en el colectivo del laicado y muchas veces en el clero, solemos hacer la distinción. Y entonces no me siento perteneciente, ¿no? No siento que pertenezca realmente al pueblo y por tanto no tengo una responsabilidad con él, o con la iglesia, o con la misión de la iglesia. Entonces eso va a ser esencial para nosotros recordar. Porque si no, entonces nosotros no vamos a tener la base, el fundamento para nosotros decir, soy discípulo misionero de Cristo Jesús. Si no me siento perteneciente al pueblo, si no me sé parte de ese pueblo, si no me sé responsable de lo que está aconteciendo en ese pueblo, no puedo tener sentido de discípulo misionero. No sé si vamos por ahí, vamos un poquito mejor o vamos bien, ¿no?
La misión, y aquí viene lo importante, la misión no ha sido confiada a unos pocos, a todos, a cada uno. La jerarquía en su lugar, los religiosos en su lugar, los sacerdotes en su lugar, los laicos en su lugar, pero la misión está confiada a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Somos todos portadores de un poder sagrado, aunque en una segunda instancia los ministros sagrados tienen esa potestad, ¿no? Pero, sin embargo, todos somos enviados a anunciar la buena noticia del Rey, todos, y hacerlo presente en medio nuestro y en medio de nuestra sociedad, y hacerlo partícipe a nuestros hermanos. Y de esa manera garantizar y anticipar por la resurrección la verdad histórica de la utopía de Jesús sobre el reino. El portador principal, el portador histórico de la causa de Jesús y de su espíritu, por tanto, es todo el pueblo, no es solamente un sector. Solemos olvidarlo, ¿no? Por nuestra historia como iglesia, en que después de la iglesia primitiva, en que florecían precisamente los carismas, que ya hablaremos un poquito más adelante, eso va limitándose, va concretizándose, va tomando fuerza en el clero, en la jerarquía, y por tanto la concepción de la responsabilidad del misterio de anunciar a Jesucristo va limitándose al clero. Y tenemos como consecuencia ahora lo que llamamos clericalismo, ¿no? Y tanto es el clericalismo que a veces pensamos que para el laico asumir su misión, asumir su profecía, asumir el carisma que el Señor le ha dado, es decir, el servicio que le ha pedido el Señor a los laicos, tenemos que clericalizarlos. Sí, porque nos parece a nosotros que si un hombre es bueno en la iglesia y trabaja y es buen predicador y catequiza, tenemos que hacerlo diáconos rápido, porque si no, no cuenta, no vale mucho el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Y eso está muy presente quizá en muchos pueblos de Latinoamérica. Todavía aquí en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos casos de esa naturaleza, ¿no? O el mismo laico se crea la idea de que tiene que llegar a ser clero para que su voz sea escuchada. Y ese es el problema que tenemos también con las mujeres que vamos, el Papa Francisco, gracias a Dios, ahora con un impulso un poco más fuerte, está dando a la iglesia, ¿no? Sin embargo, hablamos de un pueblo que no está desorganizado, está organizado jerárquicamente. Pero las instancias de la organización únicamente se justifican como servicio en provecho de todos. Solamente pueden justificarse así. De ahí que haya que afirmar, dice Boff, que la colegialidad tan acentuada por el Vaticano II, y esto es importantísimo, a mí me impactó mucho, me sigue impactando, no se refiere únicamente a los obispos y presbíteros, sino que abarca también a los laicos. Al igual que la apostolicidad, también la colegialidad constituye una nota de toda la iglesia y no solo de unos cuantos miembros de ella. Ahí la importancia, por eso es que digo, habrá que antes de meterse mucho a los documentos de Aparecida, tener en cuenta la historia y el bagaje teológico que trae Aparecida y acercarnos a estos autores que en un momento fueron mirados con sospecha, pero mirarlos sin miedo. Sabemos que hay hombres profetas adelantados a su tiempo, que no es la primera vez que después de mucho tiempo posterior descubrimos que el Señor nos había regalado
un profeta, ¿no? Aquellas 5 famosas, las 5 llagas de Cristo. Y ahora se me escapa el nombre del místico y es santo, que señalaba el pecado de la iglesia y fue condenado por el Santo Oficio y sus libros quemados. Y ahora es un santo, ¿no? Ahora fue proclamado santo. Entonces, habrá que tener la valentía, la curiosidad sana de ir a estos autores, ir a los textos y a lo que enriqueció el pensamiento de los obispos, porque los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana no es fruto solamente de la intelectualidad de los obispos, es fruto de todos aquellos que leyeron los seminarios, de todos estos teólogos de liberación que se escucharon, que conocieron, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Yo me gusta insistir mucho en eso. Ahora, cuando hablamos de pueblo de Dios, entonces tenemos que admitir que la presencia del Espíritu Santo se va a manifestar en una enorme pluralidad de dones o carismas. El lenguaje paulino significan sencillamente servicios, de los que el apóstol cita un gran número. Es decir, para Pablo, carisma tiene un sinónimo, servicio. Y de hecho, cuando San Pablo habla de los carismas, nos dice que si el que habla lenguas no sabe interpretarla, que mejor se calle la boca. Precisamente porque si el carisma no me lleva al servicio, no es un carisma auténtico, vamos. Esa será la piedra de toque para distinguir que un carisma es auténtico, ¿no? Que me lleva al servicio. Si reparamos en la diversidad de dones y servicios, constatamos que algunos se refieren a las necesidades coyunturales de la comunidad, como por ejemplo el servicio de la misericordia, el de la exhortación, el de las curaciones y los milagros, mientras que otros van a referirse a las necesidades estructurales, como enseñar, dirigir, discernir los espíritus, que requieren ser satisfechas constantemente. Va a decir el documento de Aparecida. Vamos a entrar un poquito en Aparecida. Que estamos animados por el Espíritu Santo. Así titula el punto 4.4. ¿No? Capítulo 4.4. Animados por el Espíritu. Va a decir el punto 149. Jesús, al comienzo de su vida pública, después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para prepararse a su misión. Y con la oración y el ayuno discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de seguir otros caminos. Ese mismo Espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida. Una vez resucitado, comunicó su Espíritu vivificador a los suyos. Y ya sabemos que cuando la Escritura nos habla a los suyos, no se circunscribe solamente a los apóstoles. Sabemos que es sobre toda la iglesia, que lo reciben ellos primero, claro, pero es un don para todos, que se extiende a todo el pueblo de Dios. Continúa el documento de Aparecida diciéndonos, a partir de Pentecostés, la iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones del Espíritu, vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas, y variados oficios que edifican la iglesia y sirven a la evangelización. Por estos dones del Espíritu, la comunidad extiende el misterio salvífico del Señor hasta que Él de nuevo se manifieste al final de los tiempos. Ya hemos visto un poquito con Bob
que es la misión de todo el pueblo de Dios. No se limita solamente a la jerarquía, ¿no? Y el documento de Aparecida nos lo está recalcando. Es por estos dones del Espíritu, la comunidad extiende el misterio salvífico del Señor. La comunidad. El Espíritu en la iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo. Señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deben hacer. Entonces, esa última frase del documento de Aparecida es lo que va a dar clave al subtítulo, ¿verdad? O al título que hemos puesto a esta presentación o a este compartir, ¿no? Carisma al servicio de la evangelización. Y eso es importante. Lo importante está en los detalles. El Espíritu en la iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo, señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deban hacer. Es decir, es el Espíritu el que nos va llevando a nosotros al lugar donde hace falta. El lugar donde hace falta no necesariamente quiere decir el lugar donde yo creo que hace falta mi servicio. Y por eso es importante el Espíritu, y por eso es importante que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. Porque no siempre el don que yo puedo tener, el carisma que yo puedo tener, la facilidad con la que yo puedo llevar a cabo cierta tarea, no significa necesariamente que sea ahí donde debo ir. Tengo que ir a donde hace falta. Es el Espíritu el que señala el lugar donde hay que evangelizar. Y elige a aquellos a quienes deben hacer. A veces nos pasa, ¿no? A veces, quizá en los ámbitos de la parroquia, que yo tengo muy buena voz, que tengo don para cantar y quiero cantar en el coro, en las misas, y el cura de repente me dice, ¿sabes qué? No, fulano, yo creo que es mejor que des catequesis. Y si no reconozco que hago falta dando catequesis, el carisma que el Señor me ha dado, ese regalo, ese don que Dios quiere dar a través de mí a la comunidad, se frustra. Porque Dios no quiere que esté en el coro, quiere que esté dando catequesis. Y entonces tenemos que reconocer eso. Y el carisma que yo tengo, la voz que yo puedo tener, si no lo puedo ejercer donde no hago falta, lo ejerzo donde haga falta y lo integro en mi servicio, en el servicio que yo estoy dando a mi comunidad, para que la iglesia se edifique. Y para eso hay que entonces nosotros entrar en una dinámica de humildad, de capacidad, de reconocer que a veces nosotros no nos dejamos guiar muchas veces por el Espíritu Santo. Que a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Hace un tiempo atrás, yo pertenecía a una comunidad que se dedicaba a los pobres, a los marginados, a servirles. Y el fundador, que sigue con vida, nos contaba que en una experiencia que él tuvo en México, en un leprosario, pues él era joven, estudiante de medicina, y había esta persona que se arrastraba, estaba impedido de sus piernas, el movimiento de sus piernas, y el hombre no usaba la silla de ruedas. Él, para ir a comer, para ir al comedor, se tiraba al piso y se arrastraba en el piso hasta llegar al comedor. Él nos contaba que cuando veía eso, cuando vio eso por primera vez, él salió corriendo con la silla de ruedas para sentar al hombre en la silla de ruedas, porque él en su cabeza entendía que eso era indigno para una persona. Una religiosa, una virgen consagrada ya, que trabajaba en el leprosario de una manera permanente, había dejado su comunidad religiosa, había sido exclaustrada para dedicarse a los pobres, a los leprosos en Guadalajara, México. Y lo regañó, le llamó la atención y le dijo, no hagas eso
no se te ocurra hacerlo. Pero es que yo tengo fuerza, no me voy a lastimar, yo lo puedo llevar, y así hablo con él. Y la hermana le decía, no, no, no lo hagas, porque si lo haces, le estás quitando a él lo único que tiene de valor en su vida, su independencia, que a lo mejor tú no la entiendes, pero es que él recupera su independencia y por tanto su dignidad. Y a veces nos puede pasar eso a nosotros. Nos puede pasar que veamos una necesidad en la iglesia, una necesidad en la comunidad, y nosotros querramos remediarla porque somos buenos realizando alguna tarea. Pero si no discernimos con la comunidad, si no escuchamos a la comunidad, cuáles son sus necesidades reales, puedo frustrar el carisma, puedo frustrar mi servicio a esa comunidad. ¿Bien? Sí. Entonces, es importante, bien importante, para mí por lo menos, saber eso y tenerlo muy presente en nuestra vida. Lo otro, hace una semana atrás, en la parroquia, pues solemos tener los miércoles un día, yo le llamo dialogando la fe, y traemos varios aspectos, etcétera, etcétera, de la vida social, de la vida eclesial. Y uno de ellos, pues, es que aquí en Puerto Rico se está discutiendo el restringir el aborto. ¿Bien? El aborto aquí en Puerto Rico, como en Estados Unidos, porque nosotros somos colonia de Estados Unidos, el aborto es legal, desde Roe versus Wade. Pero en Puerto Rico, pero cada estado puede regular hasta dónde permite el aborto. Puerto Rico no está regulado. Puerto Rico tiene hasta los 9 meses, puede ir una mujer a abortar, que es terrible, ¿no? Y lo han querido regular y han traído esta temática en estos miércoles, y junto a ello otras temáticas también, como la eutanasia, etcétera, etcétera. Temas que son irrenunciables para nosotros, pero que no quiere decir que no seamos capaces de dialogar con aquellos que no creen lo que nosotros creemos, que no piensan como nosotros pensamos, y que aún así estamos llamados a servirles. Si no escuchamos a los demás, si no escuchamos la necesidad del otro, la necesidad de nuestra comunidad, podemos hacer mucho daño. Me viene a la memoria eh, esto que le pasó a Ramón Sampedro. Yo no sé si saben algunos de ustedes quién fue Ramón Sampedro. Ramón Sampedro fue un español que quedó cuadrapléjico y buscó la eutanasia en España. Y en España el tema de la eutanasia aprendió mucho con él, con su caso, porque fue público, fueron batallas legales, etcétera. Y hay algo muy curioso, hay un libro de él que se llama Cartas desde el infierno, y él tuvo un encuentro con un sacerdote, con un presbítero de una obra de la iglesia, ¿verdad? Que había sufrido también un accidente que lo dejó en condiciones en las que él estaba. Y la queja de Ramón era precisamente: tú te acercas a mí desde donde tú piensas que a mí me hace falta, pero esa no es mi necesidad. Mi necesidad es otra. Una amiga de Ramón Sampedro se acerca a él y le dice: Ramón, es que yo te quiero ayudar. Le dice: empieza a respetarme a mí mismo, empieza a respetar lo que yo creo, cómo yo vivo. Si nosotros no aprendemos a dialogar, si nosotros no aprendemos a que la necesidad es lo que va a empujar para que nosotros realicemos un servicio, podemos perder mucho. ¿Bien?
por eso es importante estos términos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es exactamente un carisma? ¿Qué es un carisma? Con una sola excepción, son únicamente Pablo y los llamados escritos paulinos los que emplean la palabra carisma. Este término es infrecuente en la literatura profana e incluso en la veterotestamentaria, donde aparece tan solo 2 veces, y aún así con variantes. La expresión se deriva de haris o harem, palabras generadoras de la visión teológica del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que significan sobre todo y ante todo la gratuidad, la benevolencia y el don de Dios que se abre y se entrega al hombre. Un regalo, un carisma principalmente es eso, un regalo, la bondad de Dios al hombre que es entregada por medio del Espíritu Santo. Pablo es quien introduce este vocablo, carisma, en un contexto de organización de la comunidad, lo cual supone una profunda experiencia mística del Cristo presente y del Espíritu, del Neuma, como realidades vivas y operantes en las iniciativas de las personas y en la comunidad de los fieles, empeñados en vivir la nueva manera de vida, la manera de comportarme inaugurada por el Evangelio. Es decir, el carisma va a suponer que yo haya tenido una experiencia profunda con el Cristo presente en su iglesia y con el Espíritu. La presencia de Cristo en la iglesia, la presencia viva de Cristo en la iglesia, sabemos que se da en distintos lugares teológicos. Se da en los sacramentos, en la Eucaristía, eminentemente en la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en los demás sacramentos, en la acción de la gracia, en la palabra, la Sagrada Escritura, pero también se da en los pobres, en los hermanos todos, preferentemente en los pobres. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, me fuiste a ver. Y el carisma precisamente va a suponer que yo tengo esa experiencia mística profunda con ese Cristo que está vivo y con el neón. Y eso es lo que me va a mover a mí a salir afuera, a servir al otro, a ir a la comunidad, a vivir de una manera distinta, diferente. Si no tengo experiencia con el Cristo vivo en mis hermanos, jamás voy a comprender la doctrina social de la iglesia o la enseñanza social de la iglesia. Si no descubro a Jesucristo en el pobre, en el enfermo, en el sediento, en el hambriento, en el preso, jamás voy a tener una experiencia, jamás lo voy a poder hacer. Por eso, Leonardo Boff decía que la realidad carismática está muy presente y perfectamente afirmada en el Antiguo Testamento. Dice, hay fuerzas y servicios del Espíritu Santo que se ejercen en favor del pueblo como movimiento de liberación. Así, por ejemplo, en el libro de los jueces y de modo particular en el caso de Sansón, los reyes son ungidos e investidos con poderes especiales en favor del pueblo. El Espíritu irrumpe también avasalladoramente en los profetas. Para el profeta Joel,
la característica del fin de los tiempos será la efusión del Espíritu sobre todo el pueblo. Hay que observar, sin embargo, que dicha actividad del Espíritu nunca tuvo como lugar de irrupción y actuación el Estado, un determinado orden establecido o la totalidad del pueblo. La realidad del Espíritu, por el contrario, se inscribe en el ámbito de la creatividad, de lo no convencional, de la irrupción de lo nuevo a nivel individual. En Pablo vamos a hallar un dato sorprendente. El carisma constituye la estructura estructurante de la comunidad. Por eso es bueno recordar, cuando se habla de sinodalidad, cuando el Papa Francisco nos habla de sinodalidad, y ya los demás, los pontífices predecesores de Francisco nos lo decían también. Hay que buscar la unidad en la diversidad. Bien. La uniformidad nunca es buen signo. Nunca es buen signo. Uniformidad, unidad en la diversidad. Precisamente porque como el carisma va más al ámbito de la creatividad, de lo no convencional, de la erupción de lo nuevo al nivel individual, esa iglesia, esa estructura grande, se va construyendo con esos carismas distintos, con esa riqueza que le da el Espíritu Santo a la iglesia. La justificación teológica reside para Pablo en la creencia de que con la aparición de la iglesia irrumpió el final de los tiempos. Por eso hizo también eclosión con toda su pujanza la plenitud del Espíritu. En esta interpretación, el carisma no se inscribe ya en el ámbito de lo extraordinario e inusitado, sino que constituye la tónica común de la estructuración comunitaria. Todo cristiano tiene un carisma particular. No necesariamente en lo extraordinario. Es decir, todo cristiano es don de Dios para el otro. Cada uno de nosotros, cada bautizado, podríamos decir, es un carisma para la iglesia. Porque carisma es regalo de Dios, bondad de Dios que se entrega al hombre. Bondad de Dios. Cada uno de nosotros. Y de ahí, entonces nosotros vamos a desprender estas pastorales específicas que nos van a empujar a reconocer en aquellos a quienes vamos a servir a Cristo mismo. El pobre, el hambriento, el sediento, el enfermo, el preso, es un don de Dios. También es un don de Dios para mí. De este modo, el carisma significa simplemente la función concreta que cada cual desempeña dentro de la comunidad en bien de todos. Así sea portero, así sea el que lleva el periódico, así sea el que me paro en la puerta saludando a la gente. Soy un carisma de Dios, un regalo de Dios, y nadie va a sonreír como tú sonríes, hermano, hermana. A lo mejor tú piensas que un carisma es tener algo extraordinario, sanar a los enfermos, expulsar demonios. No, el carisma eres tú mismo, lo que tú haces, como tú lo haces, como tú te desarrollas, eso es el carisma. Por eso hemos dicho carisma al servicio de la evangelización. Tú eres el carisma. Y estás llamado a evangelizar y a llevar a Cristo Jesús a los demás. Pablo concreta
este modelo diciendo que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, vivificados todos ellos por el mismo espíritu y cada cual con su función propia. No existe ningún miembro que no sea carismático, es decir, ningún miembro ocioso que no ocupe un determinado lugar en la comunidad. Somos, cada uno por su parte, los unos miembros de los otros. No existe ningún miembro que no sea carismático, es decir, ningún miembro ocioso. No hay nadie que no ocupe un determinado lugar en la comunidad. Somos cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Todos gozan, por tanto, de igual dignidad. No caben privilegios que pueden destructurar la unidad del conjunto. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21. La regla de oro que salvaguarda la sanidad del modelo y su circularidad fraterna fue formulada por Pablo de la siguiente manera. Todos los miembros se preocupen lo mismo los unos de los otros. Todos los miembros. Dice Boff, creo magistralmente, cuán diferente es este estilo de vivencia cristiana de aquel otro en el que la jerarquía acumula en sus manos todo el poder sagrado y todos los medios de producción religiosa y prácticamente dicta al laico. Tú escucha, obedece, no preguntes y haz lo que se te ordena. Ese era un modelo de iglesia no hace mucho tiempo y todavía hay algunos que se arraigan a eso. El laico, para muchos, todavía sigue teniendo que pasar por el paga, reza, obedece y ya está. Esa es tu labor como laico, es ese. Y esa es la visión precisamente que la iglesia en el magisterio con el Papa Francisco quiere recuperar y queremos recuperar y se nos hace urgente recuperar. Cada uno de nosotros es un carisma, un regalo de Dios para nosotros. No podemos seguir viviendo ni pretendiendo evangelizar, ni haciendo llegar la buena noticia de Jesucristo si nosotros seguimos arraigados a esta concepción que funcionó en algún momento de la vida de la iglesia, en un momento histórico, pero que ya no funciona. Y tenemos que avanzar, y tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Pensar que todo se restringe, que todo el poder sagrado, que todo carisma se reduce al carisma jerárquico en la iglesia, es considerar como el único carisma fundacional que asume y acumula todos los demás, olvidando que la iglesia, familia de Dios, está construida sobre el fundamento de los apóstoles, pero también sobre los profetas y de los evangelizadores, pastores y maestros. La iglesia no es solamente cabeza, es cuerpo. Y quizás para señalar un poquito más y hacer un poco más de referencia al Papa Francisco, es la iglesia femenina. La iglesia, no es la iglesia. Entonces, si no comprendemos esto, si el documento de Aparecida lo leemos solamente en clave de algo que dijeron los obispos en Aparecida, en Brasil, si no tenemos en cuenta el bagaje teológico que tiene, si no tenemos en cuenta esto es el sentido teológico
de pueblo de Dios, de carisma, según la concepción paulina. Si no lo tenemos, entonces no podemos comprender por qué la iglesia nos está pidiendo caminar en sinodalidad, porque nos está pidiendo dejar atrás aquellas cosas que ya no sirven. Aquella invitación del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Hay que dejarlo viejo, lo que ya no sirve. Lo que sirve lo seguimos caminando y lo que es auténticamente del Espíritu, pero las formas, las estructuras viejas, lo que ya no funciona, hay que irlo abandonando. Pero de nuevo, si no leemos esto, no lo comprendemos y por tanto, por eso es que tenemos tantas voces críticas, incluso al interno de la iglesia, que están en contra del magisterio del Papa Francisco. ¿Bien? Pero primero, no lo hemos leído. No lo escuchamos a Francisco. Escuchamos lo que dicen de Francisco. Leemos lo que alguien dice que dice Francisco. Y a Francisco hay que aprenderlo a leer también desde Aparecida, porque él es el autor, él es el redactor de este documento, ¿no? Y por tanto recoge todo el pensamiento de sus hermanos obispos y él lo lleva, cuando es elegido como sucesor de Pedro, a otro nivel. ¿Bien? La jerarquía, dice Boff, y ahora a la luz de Boff no suena tan descabellado como cuando lo escribió. La jerarquía es un estado carismático en el que en la iglesia que no puede reprimir, como a veces ocurre, otros carismas que el Espíritu suscita en la comunidad. Algunos carismas pueden incluso resultar incómodos a un jerarca de espíritu militarizado que confunda la unidad del pueblo de Dios con la disciplina de un ejército. Es el otro día, yo creo que fue ayer, que el Papa Francisco de nuevo habló sobre la rigidez en el clero, en el pensamiento de muchos obispos y de muchos presbíteros también, ¿no? Que no necesariamente se preocupan del pueblo, sino que se preocupan por mantener el poder. Entonces hay que tener bastantes pantalones para analizarnos nosotros como iglesia, no para criticar, sino para sanar y para poder salir de este embrollo en que nosotros mismos nos hemos metido. Y que el Señor nos quiere rescatar de eso. Y nos ha regalado un Papa proveniente de la mayoría de los que están conectados aquí, que desgraciadamente de lo que he escuchado de muchos argentinos es que no escuchan a Francisco directamente. Lean a Francisco, lean al Papa. Y no todo es lo que dicen de él. Dice el documento de Aparecida, la iglesia, en cuanto marcada y sellada con Espíritu Santo y fuego, continúa la obra del Mesías, abriendo para el creyente las puertas de la salvación. Pablo lo afirma de este modo: ustedes son una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la iglesia en el anuncio de la palabra, en la celebración de la fe y en el servicio de la caridad, hasta que el cuerpo de Cristo alcance la estatura de su cabeza. De este modo, por la eficaz presencia de su Espíritu, Dios asegura hasta la parucía su propuesta de vida para hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, impulsando la transformación de la historia y sus dinamismos. Por tanto, el Señor sigue derramando hoy su vida por la labor de la iglesia, que con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, continúa la misión que Jesucristo recibió de su Padre. Es hermoso el documento de Aparecida. Ir de nuevo a ellos. Yo creo que se nos ha ido más del tiempo. Pero es importantísimo. Ya hemos visto
un poco lo que dice Bob, ¿verdad? Ustedes ya han escuchado lo que ha dicho Aparecida, el documento de Aparecida por otros exponentes también. Y entonces podemos comprender el documento de Aparecida en otra luz. Porque fíjense que Aparecida, vuelvo a insistirlo, nos está invitando a nosotros a hacer ese don de Dios para los demás, como el medio por el cual Cristo sigue actuando en la historia. Y eso es importante para nosotros recordarlo. Es la acción de Cristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. No somos nosotros. Es Cristo a través de ese Espíritu que quiere actuar en ti, con tus manos, con tu vida, con tu testimonio. Y por eso ya el documento de Aparecida nos va a invitar a nosotros a ir al encuentro, a las periferias, a aquellos lugares donde se nos hace difícil encontrar a Dios. Porque el carisma es una manifestación de la presencia del Espíritu en los miembros de la comunidad, que hace que todo lo que dichos miembros son y realizan sea realizado y ordenado en beneficio de todos. Hans Küng decía que el carisma es el llamamiento que Dios hace a cada uno para un determinado servicio en la comunidad y que le hace apto para dicho servicio. Hansel Hook dice, el carisma consiste en el llamamiento concreto que se recibe a través del acontecimiento salvífico y se ejerce en la comunidad, constituyendo esta y construyéndola por medio del servicio a los hombres en el amor. Los carismas, ya sean ordinarios o extraordinarios, proceden de Dios y del Espíritu. Y para seguir siendo, han de ser referidos siempre al Espíritu y no simplemente a la voluntad de autoafirmación, debiendo ordenarse no al propio interés, sino al interés comunitario. Ya habíamos discutido un poquito eso. Carisma es servicio, es función. El Espíritu concede sus dones a cada uno conforme a su voluntad. De ahí que no debemos pensar que existe solo una determinada especie de carisma, como pueden ser, por ejemplo, los que vienen a través de un sacramento. El carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y por tanto el carisma no está ligado a una institucionalización de carácter sacramental. Pablo habla de los carismas, no menciona los carismas vinculados al sacramento del orden. Y afirma razonadamente, pues en el Espíritu han sido enriquecidos en todo, de manera que ya no les falta ningún don de gracia. Abundan en todo. Dios es poderoso para colmarlos de toda gracia a fin de que, teniendo siempre y en todas las cosas todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena. Esto significa que existe una simultaneidad de carisma. Existen muchos carismas que es el Espíritu Santo que los ordena, el que los va poniendo en orden. Cada cual en su puesto, en su función y en la medida de su capacidad. Ha de servir a los demás. Cada uno ha de servir a los demás. Cualquier interferencia en el carisma del otro es una interferencia en la unidad de la iglesia. Y esto se aplica tanto a los que hablan en lenguas como a los sabios o a los que gobiernan. Cada cual en su terreno, sirviendo a todos y abierto a todos. Por eso es que no podemos clericalizar a los laicos.
Sin embargo, para que no nos escandalicemos, aun cuando existe esa simultaneidad de carismas, hay entre ellos evidentemente una jerarquía según las necesidades de la iglesia, pero partimos nuevamente de la necesidad de la iglesia. Hay carismas más urgentes, lo cual, sin embargo, no autoriza el carisma más importante en una situación concreta a sofocar otros carismas o impedir su ejercicio. Aún el menor de los carismas pertenece a la estructura de la iglesia y emana del mismo espíritu que hace brotar carismas más urgentes. En la iglesia no hay miembros pasivos, no hay unos que mandan y otros que son mandados, o no debería haber. Cada cual dentro del cuerpo desempeña alguna función. Por eso todo cristiano es un carismático. Lo afirma Pablo. Cada cual tiene de Dios su gracia en particular, unos de una manera, otros de otra. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Y Pedro lo afirma. Cada cual ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Y los hechos de los apóstoles hablan de cómo el Espíritu se derrama sobre toda carne. Si hemos dicho que cada uno de nosotros es carisma de Dios, un regalo de Dios, entonces no podemos restringir la palabra carisma a los presbíteros, al obispo, al clero o incluso a la vida consagrada. Nadie puede pretender todos los carismas. Por eso San Pablo nos dirá, ¿acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? Cada cristiano, por tanto, es exhortado a no ver sus funciones, su profesión o sus capacidades de un modo superficial, sino de un modo profundo, como dones recibidos de los que no es dueño, sino que ha de ejercerlos en la construcción de la comunidad. Somos entonces carismas al servicio de la evangelización. No un aspecto de nuestra persona, toda nuestra persona. Es un carisma, un regalo de Dios a este mundo que necesita de él. Y los obispos de la parecida nos hablarán del problema de la drogodependencia. Nos traerá la cárcel, la pastoral carcelaria, como la cárcel como nueva forma de pobreza. Miren, hermano, quizá por la relación con la pastoral carcelaria, y con esto yo termino, ¿verdad? Tengo misa. Si no comprendemos esto, sobre todo esto final, ¿no? Que cada uno de nosotros es un carisma, un regalo de Dios para los demás, no, se nos hace imposible ir a las periferias e ir a estos lugares de pastorales difíciles, como es la cárcel. La cárcel no es un lugar lindo, un lugar feo. No nos encontramos con angelitos en la cárcel. Y cuando lo vemos, cuando no nos sabemos regalo de Dios, don de Dios para los demás, pues nos limita nuestras propias limitaciones, valga la redundancia. Empezamos a pensar que para ir a esas periferias, para ir a esos lugares necesitamos vocación. Un presbítero, lo digo con mucha tristeza, un presbítero que conozco, me dijo a mí una vez, yo no sé cómo puede ir a la cárcel, para ir a la cárcel hay que tener vocación. Hay que tener vocación para ir a la cárcel. Y yo no le dije nada, pero ciertamente mi reflexión es, no hace falta tener vocación para ir a la cárcel.
Lo que falta es tener amor. Reconocerme amado por Dios y amar al otro. Saberme don de Dios para el otro. Y encontrar en los demás también ese mismo don, porque de eso se trata la pastoral carcelaria. Es un encuentro entre una iglesia que está detrás de las rejas y una iglesia que está afuera. Y es un encuentro. Pastoral carcelaria no es ir a evangelizar, a catequizar, eso lo incluye, ahí esos momentos, ¿no? De catequesis, de transmisión de la fe, de celebración de la fe, pero sobre todo es un encuentro. Porque a veces vamos, precisamente cuando pienso yo que yo debo ir al lugar donde yo creo que hago falta y no a donde el Señor me lleva, empiezo a ir a la cárcel desde mi necesidad. Mi necesidad es evangelizar, pero no veo la necesidad del otro. Y frustro la pastoral. Si la pastoral me acerco a ella como un encuentro, reconociendo que el otro es un encuentro, es un carisma, es un don de Dios para mi vida, entonces puedo acercarme a la pastoral carcelaria con alegría, con entusiasmo, porque sé que me voy a encontrar con aquel que me ama a través de ese hermano. Yo les dejo con esto, les agradezco enormemente el haberme escuchado, espero no haber disparatado mucho, yo sé que aquí debe haber personas con mucho mayor conocimiento que yo, pero ánimo, ánimo en la iglesia, en su iglesia particular, en sus parroquias, ánimo a salir al encuentro de ese hermano que ya saben, cada uno de ustedes es un carisma, un regalo de Dios para el mundo y su comunidad. Amén, Padre, mil gracias. Bueno, no sé si alguno sabrá más que vos, Padre, o no. Agradecemos tu don puesto al servicio. Creo que la exposición ha sido por demás inspiradora. Algunos creo que ahí abajo pueden ir firmando en el vivo antes de que el Padre salga. Nosotros nos vamos a quedar un ratito reflexionando. Padre, a la distancia, nos separan miles de kilómetros, el cariño que creo que hemos compartido en este tiempo y con la alegría que has aceptado ser este ratito de testimonio y de inspiración para nosotros, ¿no? La Red Global Renova lo que busca es llegar en cualquier país de Latinoamérica y del Caribe. Yo creo que con todo lo que vos expusiste, Padre, yo ahora voy a profundizar algunas cositas, precioso además estos numerales que hemos elegido, que hemos compartido, que has desarrollado, creo que animan hasta el más duro católico de toda la vida, Padre, y ojalá que algún sacerdote que te escuche se sienta inspirado y motivado también en esto que vos transmitís, ¿no? Por ejemplo, también como sos, no sé si lo dijiste al principio porque yo no estaba, como referente de la pastoral carcelaria allí en tu diócesis, en tu ciudad, con todo lo que este ministerio, con todo lo que esta obra de misericordia implica, ¿no? Así que seas de luz, nuestras oraciones garantizadas para con tu comunidad, para con los tuyos y también para con tus hermanos allí de la diócesis. Dios quiera que nos encontremos en la isla, Padre, pronto, ¿sí? Ahí en Bueno, Puerto Rico, si Dios quiera. bueno, hasta luego a todos. Gracias, Gracias. Padre. Buena misa y te pedimos, ya que estamos, que nos pongas como intención. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Buenísimo. Che, Rodri, ¿puedo intervenir un rato? ¿Sí? ¿Hago alguna pequeña referencia, puede ser? ¿Me Sí, dejás? dale, dale. Pará, la gente me querrá escuchar. Usted si me quiere escuchar, póngame un corazón ahí. Recuerda que estamos trabajando acá. Ahí Alicia dice, sí, sí, vamos. Los de Renova no cuentan. Ahí Huguito dice que sea breve. Dale, Hugo, ponele pila que tengo algo para sumar a esto. No expuse demasiado, hablé solo de Laudato Si, tengo un montón de cosas atragantadas. Escuchen, trajo para anotar, porque lo que dijo el padre es fundamental. Cuando con los chicos del equipo Renova preparamos esta exposición, la de los dones y los carismas, hay 4 numerales que yo no sé cómo, pero vos los tenés que resumir y los tenés que llevar a tu parroquia. 149, 150, 151, 152 y 153. 5 numerales. Son los numerales atravesados por el Espíritu Santo y puede pasar desapercibido el Padre porque tiene poco tiempo y habla mucho más lento que yo, lo dice rápido, pero hay una riqueza invalorable, primero caminando en esta semana que caminamos en la novena de Pentecostés. Incluso está Agustina, una de nuestras coordinadoras de la novena, y me decía por privado, el Padre está diciendo lo que va animando la novena en esta semana, porque son los numerales del Espíritu Santo.
Entonces vos decís, viste cuando alguno en la comunidad habló de dones, habló de carismas, habló de renovación, el padre, ¿no? Pero además porque lo iba leyendo acá, ¿no? Rodri, solo Dios sabe cómo se escribe el autor que referenció. Después le voy a pedir la referencia para regalárselos a algunos, digamos. Pero digo, Igual yo lo subí al principio, ahora lo vuelvo a poner, ¿eh? buenísimo, buenísimo, la gente lo anotó entonces. Escuchen, hay estas cuestiones que van a cambiar primero el curso de nuestro corazón. Si vos nunca antes en estos años habías considerado la gracia sobrenatural que el Espíritu Santo te regala de ser hijo, de ser hija, discípula, discípulo, misionero, ya esto cambia tu vida. ¿Sí? Y me da lo mismo de dónde escuches esta charla, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia. Sucede en vivo con ustedes, los del Zoom, nosotros la grabamos para después replicarla. Da exactamente lo mismo, porque cambia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu integridad, reconocer que estos 5 numerales fueron escritos por los obispos de Latinoamérica y el Caribe para vos y para mí. Para que entendamos que con esa fuerza, con la misma, fíjense que son capítulos atravesados por la vida de Pablo, de los apóstoles, muchas referencias a las cartas. Alguno de los que están en el Zoom habrá estudiado conmigo las cartas paulinas en este año y medio. Fuimos a cada detalle de las cartas. Todo lo que está mencionado aquí lo fuimos viendo directo en las cartas del apóstol Pablo. Dice el 150, ya lo dijo el padre, pero quiero recalcarlo, quiero que vos me digas si vos sos de esos. Por ejemplo, este diálogo lo he tenido por privado con Huguito, allí en la Arquidiócesis de Santa Fe, donde él me ha dicho, yo me siento uno de estos. El Espíritu en la Iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro y como Pablo, a la altura de estas dos bestias evangelizadoras. Forja, crea, anima, inspira, envía discípulos misioneros a esa estatura. Ahora, en el 151 hay un texto bíblico que probablemente vos pasaste desapercibido. Yo lo quiero profundizar, el padre lo leyó nada más. En 2 de Corintios 3:3, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, ustedes, yo te lo digo en primera persona, que me estás viendo, vos sos una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta. Escuchá la metáfora del apóstol Pablo. Este versículo no lo pudiste haber leído. Yo lo leí por primera vez cuando un día, hace una década atrás, si querés buscarlo, escuché una canción que se llama La Carta Perfecta, ¿sí? Cantada por un hermano evangélico. Por eso no la quiero recomendar, por si alguno se escandaliza por lo que estoy diciendo. Y dije, ¿de dónde saca este chabón La Carta Perfecta? Lo googleé y encontré que en 2 de Corintios 3:3 dice que vos sos la carta escrita por Cristo, redactada por Cristo, tu historia, tu pasado, tu presente, y lo que está por llegar en tu futuro es la carta perfecta, redactada no con tinta, dice. Esto es increíble, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, ¿qué católico podría ser tibio? ¿Qué católico podría ser lento en su testimonio? ¿Qué católico no podría tener su palabra cerca para proclamarla, para anunciarla, para compartirla como testimonio vivo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo poéticamente es tu historia, tu vida, es una carta que podría evangelizar, que podría hablar de la vida nueva que Dios tiene guardada para sus hijos a cualquier persona en el mundo. Ni hablar si Dios te eligió como catequista, como servidor de la palabra, para predicar retiros, ya tenés a quien hablarles de Cristo. Pero también en tu trabajo, lo dice aquí estos numerales, también iglesia afuera. ¿Cómo está escrita? Anotalo ahí en tus apuntes, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. En este 151 dice algo, a ustedes que vienen a estudiar, me imagino que si vos venís un sábado a la tarde y todavía estás con nosotros, venís a estudiar, en este mismo numeral, el padre, yo pensé que lo iba a decir, pero no lo dijo, dice, de este modo, por la eficaz presencia de su espíritu, Dios asegura hasta la parusía su propuesta de vida para hombres y mujeres de todos los tiempos, lugares, impulsando la transformación de la historia. La clave es, ¿qué es la parusía? Y lo tuve que ir a googlear, porque no es la parresía, si venís siguiendo mi libro, mi estudio de Hechos de los Apóstoles, Camino a Pentecostés. La parusía es el término que describe la llegada gloriosa de Jesús al final de los tiempos. Es la segunda venida de Jesucristo. Si alguno lo sabía es porque estudió en una escuela de catequesis, porque si vos me decís que escuchaste la palabra parusía antes, digo, dale, ¿de qué me estás hablando? No, digo, puede ser, pero tuviste que haberlo estudiado.
O sea que, escucha esto, entre la primera venida de Cristo, en el año 0, hasta la segunda venida de Cristo, que pasaron 2022 años y todavía no vino, en el medio, el Espíritu Santo anima a los bautizados para que la rompan literalmente con sus dones y sus carismas. Yo estoy cansado de que los laicos me digan, no sé cuáles son mis dones, decímelo vos, preguntale al cura. Ustedes están repletos de dones y de carismas, que tratando de que sean unidos particularmente dentro de la Iglesia de Cristo, pueden armar un auténtico escándalo, conforme al que armaban los primeros discípulos en las primeras comunidades, un auténtico escándalo que haga que el Evangelio llegue a lugares insospechados en tu comunidad, en tu parroquia, en tu congregación, en tu capilla. Lo que pasa es que muchas veces, estoy seguro, y si querés ponerlo ahí en el chat, muchas veces te sentís solo. Sentís que sos el único loco, o que en la comunidad hay 1, 2 o 3 locos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez un sacerdote dijo, baja un cambio, estas cosas? El padre acaba de exponer claramente las cuestiones del clericalismo en beneficio de los laicos, y permítanmelo, a pesar de que para mí los laicos toda la vida incluyó a todos, hombres y mujeres, los laicos y las laicas, donde muchas veces son desestimados, subestimados o dejados de lado. A veces porque son jóvenes, a veces porque son ancianos y porque son adultos. Y al final, yo no tengo ningún problema de que el sacerdote o los coordinadores digan cómo se hacen las cosas en clave misionera fuera del documento de Aparecida. Yo no tengo ningún problema. Solo quiero ver que la evangelización en tu capilla, en tu parroquia, es lo que vos tenés que garantizar, crezca y crezca y crezca. Porque si estamos parados, estancados o retrocediendo, estos numerales no se cumplen, no está el Espíritu de Dios animándonos. Tengo mucho más para decir, pero quiero que nos vayamos un ratito a las subsalas. Esto, los dones y los carismas, en el 152. Dice, esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús, levanten la mano los seguidores de Jesús, a ver si junto muchas manitos, Agus, mira, yo voy a levantar mi mano. Esto dice acá, le estoy leyendo, este es el numeral de acá. A ver si funciona. Después le contamos a la gente del Zoom que varios levantaron la manito. Se supone que usted en el Zoom pone qué buena que está esta charla, perdón, en YouTube pone qué buena está esta charla y levanta la mano. Dice, escucha, esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu. Nombra el discernimiento, es eje central del magisterio del Papa Francisco y de los obispos de Latinoamérica y Caribe. Dejarse guiar por el Espíritu Santo, lo vemos en decenas de oportunidades en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hacer propia, anótalo por favor, si tenés el documento marcalo, y hacer propia la pasión por el Padre y por el reino. Estas charlas, que esta semana son de acción, que fueron de profundización, que fueron de lectura, Renova busca, escuchá, que vos, por la gracia del Espíritu Santo, ya en vísperas de la fiesta de Pentecostés, recibas una pasión por el Padre y por el reino nunca antes recibida en toda tu vida. Y ahora en el vivo o en el YouTube vos deberías poner amén. Que vos recibas en este tiempo, en esta iglesia post pandemia, una pasión por el Padre y por el reino que nunca antes hayas imaginado, ni pensado, ni encontrado, y mi trabajo, humilde servidor del Evangelio, es inspirarte a que lo busques más. Y vos decís, parece fácil, no lo es, ¿no? No dije que sea fácil. Pero yo me agarro del documento de Aparecida y digo, ¿qué es esto? La razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu y hacer propia la pasión por el Padre y por el reino. Y el documento de Aparecida pone 2 puntos, escucha bien, dice, ¿cómo se traduce la pasión por anunciar al reino y por compartir la obra del Padre, del Creador? Anunciar la buena nueva a los pobres, opción preferencial por los pobres, esto no se negocia, opción preferencial por los pobres, que a mí me gusta decir que además de pobres, materialmente pueden ser pobres de mente o pobres de corazón, ignorantes de la gracia, de la bendición, de la plenitud reservada para los hijos de Dios. Pero opción preferencial por los pobres en nuestro país, en nuestro continente, manifestada con claridad en los que menos tienen, en la injusticia, en la desigualdad, etc. Número 1, la buena noticia a los pobres. O sea que si le damos de comer a los pobres y no le anunciamos la buena noticia, no somos iglesia, somos ONG. Lo dice acá,
Son los obispos los que lo dicen, ¿eh? Lo dice acá. Número 2, curar a los enfermos en el nombre de Jesús. Y uno digo, no tengo la gracia de poder curar a los enfermos. Acompañarlos, orar con y por ellos, visitarlos. Número 3, consolar a los tristes. Oh, bueno, que se joroben los tristes. No, no, no. Número 4, liberar a los cautivos. Y número 5, anunciar a todos el año de la gracia del Señor. Me encuentro con estos 5 conceptos que implican, escuchen esto, que vos y yo desarrollemos de manera sobrenatural los dones y carismas del Espíritu Santo. Bautizados, confirmados, recibiendo los 7 dones. ¿Quién no necesita en estos tiempos que corren el don del Espíritu Santo, de la ciencia, de la sabiduría y del entendimiento? ¿Quién no necesita el don del temor de Dios para hacer lo que a Dios le agrada, la voluntad del Padre? ¿Quién no necesita la piedad? ¿Quién no necesita la fortaleza? Lo que estamos buscando es que esto se active. ¿Entre quiénes? Entre los católicos. Entre los 5, 10 o 100 servidores que hay en tu parroquia, en tu capilla. Cuando esta charla se suba a YouTube, vos deberías mandársela a cada uno de los servidores de tu comunidad y decir, che, ¿será que este es nuestro camino? Lo que pasa es que primero tenés que hacer que alguien escuche una charla que dura 1 hora y media. Pero ¿será que este es nuestro camino? Incluso me voy a comprometer en vivo, chateame y yo puedo manifestarte, hacerte un audio de 10 minutos sobre esto para que vos envíes a tu grupo. Mirá lo que estoy haciendo en vivo, Agus, ¿eh? O sea, diciéndome, che, manda un audio explicando estas 5 cosas, estos 5 numerales, para la parroquia tal o para el consejo pastoral tal o para los servidores de tal o comunidad. Porque no hay nada más grande para nosotros que servir al Señor. Y el carisma de Renova, de esta red global de laicos, es hacer que esto se haga vida y vida en abundancia en cada una de las parroquias, capillas de toda Latinoamérica y el Caribe, en realidad de todo el mundo. En Argentina hay 2.909 parroquias. Ojalá este mensaje llegara viralizado a todos lados. No llega, pero ojalá llegara. Cierro con esto para los que estudian. El lunes vamos a tener la última charla de estas de acción en clave Evangelii Gaudium, Iglesia en salida. El martes, ahora después lo vamos a mandar al grupo, anotate en el retiro, porque los cupos son limitados, va a haber un retiro espiritual de cierre. ¿Sí? Tanto, creo que las dos son a las 6:30 de la tarde, no me acuerdo si la del lunes también es 6 o 6:30, son por la tarde. Ahora, cuando vas a Evangelii Gaudium, en el numeral 130 y 131, Francisco hace una referencia y pone carismas al servicio de la comunión evangelizadora. Ya no es comunión solamente, es evangelizadora. Son dones para renovar y edificar la iglesia, dice Francisco. No son un patrimonio encerrado. Se encausa en los dones y en los carismas un impulso evangelizador nunca antes visto. Esto lo agregué yo, lo de nunca antes. Y cierro con esto. Te lo prometo que cierro con esto. Tengo tanto para decir, le dije a Rodri por privado. Escucha, 131 de Evangelii Gaudium. Recordá que salté al otro documento. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad de dones y carismas. Porque si no, esto lo dijo el Padre recién con mucha claridad, podemos creer que nosotros somos unos genios y los otros son lentos. Esto se vive en comunidad. Y el único que puede, escuchá esto porque lo que dice es fundamental, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Él suscita la diversidad. Pero, dice, y al mismo tiempo, esta es la locura del Evangelio, Él realiza la unidad. Totalmente distintos, en unidad, con un envío misionero evangelizador nunca antes vivido. Recién chateaba con una servidora de la diócesis de Reconquista, ¿sí? En la provincia de Santa Fe, al norte, no al norte, pero al centro norte de la Argentina, y me decía que en el sínodo de la sinodalidad, que están viviendo en la diócesis de Reconquista, no, miento, estoy cambiando las diócesis. En la arquidiócesis de Rosario, en la misma provincia, se ha previsto que haya al menos una misión por parroquia en salida por año. Renova va por más. Yo te doy una gran idea. Debería haber 3 misiones por año en cada capillita, en cada parroquia. Una para Adviento, una para Cuaresma y una para la fiesta patronal. Che, digo, pero la parroquia tiene 2 nombres y tiene 2 fiestas patronales. Bueno, hagan 4 fines de semana de misión. Al menos una, porque esta es la fuerza misionera que inspira el Espíritu Santo. Este es el fruto de la sinodalidad. La diversidad en unidad, sinodalidad significa caminando juntos, caminamos juntos,
pero con una sola finalidad, con algo en el corazón, es compartir la buena noticia mucho más. Hasta aquí. ¿Sí? La verdad que ha sido una alegría compartir esta enseñanza, dones y carismas al servicio de la iglesia, al servicio de la evangelización, al servicio de la misión. Esto de parte de todo el equipo Renova Más, esperando que de verdad sea de real inspiración para vos y para tu familia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a cerrar esta grabación y vamos a quedarnos un ratito en el compartir, pero particularmente que sea de mucha bendición para vos. Rodri, ¿vos querés sumar algo más? Si no, nos despedimos, cerramos la grabación y seguimos el compartir.